yo soy tu casa. Vamos a la palabra y hoy quiero llevarlos al libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer el versículo 26. Hoy los versos que vamos a leer son de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Nueva Versión Internacional de la Biblia. Aparecen en las pantallas para que todos sigamos las mismas palabras. Y dice así: en el poderoso nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que la selles en cada mente, en cada corazón, en cada alma, Señor, que se vuelva con tu espíritu, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, y que sea de bendición para nosotros y de honra a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy la he titulado Un tributo al Creador. Un tributo al Creador. Leí en Isaías un versículo que me hacía recordar también algunos datos científicos y que dicen que existen más de 1.000 millones de galaxias como la nuestra. También he leído que la galaxia nuestra, la Vía Láctea, donde está la Tierra y nuestros planetas que conocemos, cuando yo era pequeño me enseñaron que eran 9, ahora no sé quién desapareció uno, pero dicen que son 8 porque a Plutón creo que lo llaman es un planetoide, pero bueno, sean 8, sean 9, y nuestra Vía Láctea dicen que es incluso de las más pequeñas, no es de las más grandes, pero los científicos hablan de que hay más de 1.000 millones de galaxias, como de vías lácteas, y algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en el universo es igual a todos los granos de arena de todas las playas del mundo. O sea, ahí está incluida Playa Blanca. Entonces, pero imaginémonos solamente eso. Y bueno, vayamos ahí, a Playa Blanca. ¿Quién podrá contar cada granito de arena que hay ahí? Ahora, todas las playas del mundo. Y aún así, con este complejo mar de estrellas que giran en el espacio, funcionan con un orden y una eficiencia sorprendentes. Decir que el universo simplemente apareció o evolucionó, realmente, iglesia, requiere de más fe que creer que Dios está detrás de todo eso, que Dios lo creó. Se requiere más fe. Creer que esto fue una casualidad, en realidad, porque el universo muestra un orden impresionante en todos sus movimientos, porque el universo está en continuo movimiento. Nuestra sola galaxia está moviéndose y dicen que los que calculan esas cosas dicen que a más de 270.000 kilómetros por hora se mueve nuestra galaxia.
Y así todas las estrellas tienen su movimiento, todas. Y el universo no es un caos, el universo es algo ordenado. Así que ciertamente Dios ha creado un universo asombroso. Y Dios no necesitaba crear el universo, pero Él decidió crearlo. ¿Por qué? ¿Por qué decidió crearlo? Porque Dios es amor. Y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien. Así que Dios creó este universo, este mundo, y a la humanidad como una expresión de su amor. Que no nos quede duda en eso. Así que recordemos siempre que Dios creó el universo porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Y Dios ama al mundo que Él creó. Dios ama a este planeta que hizo para nosotros. Un planeta que parece frágil, pero está vigilado por Él. Diseñado maravillosa y majestuosamente como un hogar para nosotros. Un lugar en el espacio que está perfectamente adecuado para que nosotros, parte de su creación, vivamos y disfrutemos. ¿Qué puede pasar o qué puede suceder en el alma de una persona si tiene la oportunidad de ver la tierra suspendida en el vacío a más de 400,000 kilómetros de distancia? Recordándole lo que dice la palabra. Miremos en Job capítulo 26, el versículo 7, lo que dice. Dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío. ¿Sobre qué? Sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. ¿Sabe cuántos años hace que se escribió este versículo, iglesia? Por lo menos hace 1500 años antes de Cristo. Dicen que entre 1500 y 2000 años antes de Cristo fue escrito el libro de Job. Y ahí está plasmado. Y recordemos que en la Edad Media y en los años 200, 300 después de Cristo, muchos de esos pensadores griegos, que eran los científicos, podría, si se puede decir así, como de la época, pensaban que la tierra estaba suspendida en unas, como en algo la estaba, unos, ¿cómo se llama? Unas columnas gigantescas. En los años 300, 400 y 1500, por lo menos 1500 años antes de Cristo, la Biblia decía eso. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Y yo me imagino una persona que tiene la oportunidad desde esa distancia de unos 400,000, un poco más de miles de kilómetros, poder mirar la tierra suspendida, que fue la oportunidad que tuvieron estos astronautas que estuvieron hace poco circundando la luna. Fue impactante para ellos y debe ser impactante para cualquiera de nosotros. Si ver el cielo cuando está completamente despejado y podemos ver esa cantidad de estrellas ahí, que las vemos pequeñas, lo más grande que vemos es la luna. Ahora imaginemos, iglesia, poder
ver la tierra. No corroboré el dato, pero si mi mente no me falla, no sé, son como 91 veces más. Aquí los profesores que me ayuden, que es la tierra más grande que la luna, ¿sí? No sé, pero son muchísimas veces más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que ese planeta, si a veces vemos esa luna ya cuando está saliendo en la montaña, ¿cierto? Y vemos una bolota así. Imaginémonos cómo se ve la Tierra. Si es alguien de pronto, si puede encontrar el dato, ¿cuántas veces es más grande la luna que la Tierra para que lo aclaremos? Debe ser fantástico. Y eso que la luna que vemos, un astro ahí semi gris, un poco luminoso, pero ver la tierra con un azul hermosísimo y de ese tamaño, o sea, las tantas veces que sea más grande la tierra que la luna, verlo, eso es algo maravilloso. Iglesia, y desde ese lugar, los astronautas de esta, ¿cómo se llama? Proyecto Artemis, la nave era Orión, en la que ellos iban. Desde ese lugar rindieron un tributo a Dios con sus palabras. Personas de ciencia, personas muy estudiadas, iglesia, muy preparadas. Que es triste que las personas cuando empiezan a prepararse y van a una universidad empiezan a renegar de Dios y a creer que no hay Dios por lo que otros les enseñan, sin tener en cuenta las evidencias tan grandes que hay de la existencia de Dios en esta creación. ¿Cuánto? ¿4? Pero el diámetro. 50 veces el volumen. Súbale el volumen a él. Bueno, pero lo cierto es mucho más grande. Amén. Vamos a 81 veces más grande, sí. Sí, pero sí, creo que sí son 81, tenía como 91, pero son 81 en volumen. Entonces, listo, es mucho más grande, amén. Entonces, si nos parece hermosa esa luna que vemos cuando la vemos ahí saliendo toda grandota en luna llena, ¿cierto? Imaginémonos la tierra llena, le podríamos decir desde la luna. Debe ser un espectáculo maravilloso. Y fue impactante, iglesia. A mí me impactó cuando oí las palabras de dos de estos astronautas y los otros asintiendo, los otros dos asintiendo. Fue impactante el mensaje de la tripulación de la nave Orión, de estos astronautas que enviaron desde el espacio hasta la Tierra. Un mensaje que trascendió la ciencia, la tecnología, la exploración. Un mensaje que habló de la creación de Dios. Hablaron de un universo creado por alguien infinitamente superior. Estaban impactados. Recuerdo las palabras también de Apolo 13, que creo que fueron los que llegaron a la luna. Y hay algo también similar. En Apolo 13 llevaban una Biblia y en este Orión llevaban una Biblia. Gente de ciencia, gente que es científica, que corrobora datos, que compara evidencias.
y no son ajenos a la existencia del Creador, del Dios Todopoderoso. Ese mensaje habló de la creación de Dios, de la belleza del universo, de la unidad humana y del amor inspirado en Jesucristo. El mensaje que dieron desde Apolo cuando llegaron a la luna fue abrir la Biblia y leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas fueron las palabras. Ese mensaje de estos astronautas fue un verdadero tributo al Creador. Porque cuando el ser humano mira el universo, muchos descubren lo mismo. No solo ven estrellas o planetas, ven la obra del Creador. Ven la obra del Creador. Porque cuando el ser humano se acerca a esta inmensidad, la fe vuelve a surgir, la fe vuelve a aflorar. Dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 16, dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Así que cada vez que veas el cielo, recuerda que no solo son astros perdidos allí, sino que hay un plan y un diseño. El universo fue planeado, el universo fue diseñado. Pero también hay un plan específico para cada uno de nosotros. Porque Dios es grande y todopoderoso, pero su amor está a nuestro lado siempre, porque Dios cuida a cada uno de nosotros de forma personal. ¿Cómo no rendirle tributo al Creador? ¿Cómo no rendirle un tributo con nuestra existencia a Dios? Cuando aquel que creó esas más de 1,000 de millones de galaxias y esa cantidad infinita de estrellas, y que dice la palabra que a todas conoce por su nombre, ¿cómo no rendirle un tributo cuando también, ¿cuántos habitantes hay en esta tierra? Dicen que un poco más de 8,000 millones. Mis hermanos, y a cada uno de esos 8,000 millones Él les conoce su nombre. Sabe quiénes son. Saben cuando se levantan, saben cuando se acuestan. Antes de que piensen, el Señor ya sabe sus pensamientos de esos más de 8,000 millones de personas. El embrión de cada uno de esos 8,000 millones de personas o más, sus ojos lo vieron. Vieron cuando todas esas partecitas se iban entretejiendo en el vientre de su mamita. Y gloria a Dios por los que no abortan. Gloria a Dios por los que no se convierten en homicidas, en asesinos de sus hijos. Qué valientes mujeres. Yo estoy aquí gracias a una valiente mujer. Cada uno de nosotros está ahí gracias a una valiente mujer. Esas son las mujeres empoderadas, las que tienen el Espíritu de Dios en ellas. Esos somos los hombres empoderados, los que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros. Y Dios tiene
un plan para cada uno, para cada una de esos hombres y mujeres que hacemos parte de esos más de 8,000 millones de seres humanos que habitamos esta tierra. Él tiene un plan detallado, perfecto, hermoso, desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ellos. Por consiguiente, para cada uno de nosotros. Y esto, iglesia, es motivo más que suficiente para que cada uno de nosotros también, como aquellos astronautas que lo hicieron desde el espacio, rindamos un tributo al Creador desde la tierra. Amén. ¿Qué es rendir tributo al Creador? Rendir tributo al Creador significa expresar nuestra admiración, reconocimiento, respeto y agradecimiento para resaltar su valor para nosotros, los méritos de su majestad y la grandeza de su obra. Es hacerle un homenaje con nuestra vida, que nuestra vida le haga homenaje, le rinda tributo a Dios toda nuestra vida por lo que Él es y por lo que Él hace, por su amor inmenso. El solo pensar que Dios me creó por amor debe conmoverme. Y el solo pensar que hizo todo el universo porque me amaba debe conmoverme. Y debe hacerme querer que le rinda siempre homenaje. ¿Y cómo podemos rendir un tributo a un ser tan supremo, tan santo, tan puro, tan bueno, no alcanzan las palabras hermosas, bellas, los adjetivos, los verbos no alcanzan para describir lo que es Dios? Porque a veces entre más queremos describir lo que es Dios, más nos enredamos y a veces más distorsionamos lo que realmente es. Pero si hay una palabra que refleja lo que es Él, es amor. Amor. Dios es amor. Dios ama. ¿Por qué ama? Porque es su esencia. ¿Por qué me ama? Porque quiere amarme. Entonces, ¿cómo podemos rendir un tributo al Creador? Voy a darles 3 cositas. La primera, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el sacrificio vivo. Rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el sacrificio vivo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, el versículo 1. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Poner en práctica el sacrificio vivo, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados y hubiese en cierta forma una restauración de la relación con Dios, con el hombre, era necesario sacrificar un animal y derramar su sangre.
Pero eso terminó cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se ofreció a sí mismo y se entregó para hacer el sacrificio único y perpetuo por todos nosotros, para perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios, para que un día podamos estar cara a cara delante de Él. Y para poderle rendir un tributo a Dios, para poder hacerle un homenaje a Dios con mi vida, necesito presentarme, como dice la palabra, como un sacrificio vivo y santo delante de Él diariamente. ¿Y qué significa sacrificio vivo? Significa vivir mi vida en obediencia a Dios. Ser santo porque Él es santo. Que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se sometan a la voluntad de Dios. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Que sometamos nuestros pensamientos, todos, absolutamente todos, a la obediencia al Señor. Y que todo lo que nos mueva en esta vida, lo que queramos hacer, donde quisiéramos ir, lo que quisiéramos lograr, todo fuera para la gloria y la honra del Señor. Eso es un sacrificio vivo, vivir como para Él, hacer todo como para Él. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Eso es ser un sacrificio vivo y debemos ponerlo en práctica, iglesia. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el Espíritu y en verdad. ¿Cuál es el primero? Cuando ponemos en práctica el sacrificio vivo, ¿cierto? En segundo lugar, entonces rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica el Espíritu y en verdad. Vamos a leer Juan capítulo 4, los versículos 23 y 24, dice así la palabra. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán ¿qué? Culto al Padre en espíritu y en verdad. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos rindiendo un culto. ¿A quién? Al Padre, al Señor. Así que vuelvo y les recuerdo esto, iglesia, olvidémonos de que las canciones me tienen que gustar. Amén. Incluso, generalmente, ¿saben cuáles son las mejores predicaciones? Las que menos nos gustan. ¿Saben cuáles son las mejores predicaciones? Aquellas que pensamos que son para el otro. Cuando nos atrevemos a chuzar al que tenemos al lado. Vea, oiga, escucho yo. ¿Saben por qué son las mejores? Porque cuando volteamos al de al lado para codearlo y decirle, mire, ponga cuidado, nos estamos viendo en un espejo. Así que hoy no vinimos a que nos guste el culto, hoy vinimos a rendirle un homenaje al Señor con este servicio, a rendirle culto al Señor, amén. Gloria al Señor. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí hay algo que debemos estar muy atentos, iglesia. Dios es espíritu y busca adoradores ¿cómo? En espíritu y en verdad. A Dios no necesitamos verlo para adorarlo, porque Dios habita dentro de nosotros en la persona más maravillosa de la deidad, el Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros, el otro consolador, el otro abogado. Ese es el verdadero representante de Cristo en la tierra. Ese es el vicario de Cristo en la tierra. Y necesitamos genuinamente adorar a Dios, rendirle tributo, rendirle culto de corazón, sin poner nuestra imagen, en nuestra mirada en ningún objeto. Dice la palabra: alcen sus ojos y miren al cielo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver a Dios. Para donde miremos, miramos a Dios. Ahí está Dios. Amén. Entonces, iglesia, no es donde adoramos, sino cómo adoramos. Cómo adoramos. Y adorarlo es rendirle tributo. Adorarlo es hacerle un tributo al Creador. Adorarlo, y ese adorar a Él debe ser en espíritu y en verdad. Que cuando esté orando, que cuando esté hablando con Él, que cuando esté en el servicio, mi mente, todo mi ser, todo mi corazón esté concentrado en Él. Amén. Cuando salgamos de este lugar, cuando salgamos del sitio de oración, del sitio donde hablamos con Dios, pensemos en las cosas cotidianas. Pero mientras estemos en el servicio, iglesia, mientras estemos rindiéndole tributo al Señor, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén en plena adoración a Él. Y de esa manera le rendimos tributo al Creador, le rendimos tributo a Dios. Ser auténticos, ser genuinos, ser sinceros. Amén. Entonces, en primer lugar, le rendimos tributo a Dios, ¿cómo? Poniendo en práctica ¿el qué? El sacrificio vivo. En segundo lugar, poner en práctica el espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, rendimos tributo a Dios cuando ponemos en práctica la gratitud constante. Leamos Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, y dice la palabra: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Cuando dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, está diciendo el Señor que todo nuestro ser interior, amén, todo nuestro ser interior, pensamientos, gustos, voluntad, deseos, sentimientos, emociones, todo eso esté lleno de la paz de Dios. Porque Él quiere llenar todo nuestro ser de su paz. Por eso dice: busque la paz de Dios y síguela.
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, fuimos a llamar en vivir en la paz de Cristo, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. El versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Con qué? Con gratitud de corazón. Y vuelvo y les recuerdo, cuando habla de corazón no es solo emoción, incluye pensamientos, incluye intelectualidad, emocionalidad, espiritualidad. Amén. Y sigue diciendo la palabra, con gratitud de corazón. Tercer versículo, el 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Necesitamos, iglesia, gratitud constante. Necesitamos hacer de la gratitud, ser agradecidos, que sea algo constante en nosotros. La persona agradecida vive en paz. La persona agradecida vive más. ¿Saben que el agradecimiento estira los años de vida? El ser agradecidos, que sea algo de nuestro interior, algo penetrado en nuestro ser. La persona agradecida se enferma menos. Y la persona agradecida, ¿saben qué? A la persona agradecida la persiguen el bien y la misericordia. A la persona agradecida. Así que nos animamos a hacer de cada una de nuestras vidas un tributo a Dios. Animémonos y esforcémonos por ello. Que Dios, cuando nos mire a cada uno de nosotros, se sienta homenajeado por cada uno de nosotros. Y quiero terminar leyendo una palabra que habla de un tributo al Creador. Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 11 al 13. Y dice la palabra de Dios así. Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Amén y amén. Su nombre alabaré.